a la señora y a sus criados, el chico y yo vamos a ir, adoraremos y volveremos. O sea, de alguna manera Abraham no sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, pero sabía que Dios iba a hacer algo, y eso es fe, ¿verdad? Y levantó su mano y le iba a bajar, y ahí apareció la presencia de Dios y le dijo: no, detén tu mano, no le hagas ningún daño al muchacho, ahora sé que temes a Dios, ¿verdad? Y Dios proveyó para el sacrificio. Amén. Gloria a Jesús. No podemos obviar este tema sin hablar de esta historia. No podemos, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Abraham es considerado en la Escritura el padre de la fe. Después tenemos a una persona muy antigua también, quizá más antigua que Abraham, y que tiene un libro en la Biblia, y que sufrió mucho, y que soportó mucho, y que también, si hizo todo eso, es porque había una fe muy grande en ese hombre. ¿Quién? Job. ¿Verdad, hermano? Son personajes que nos tienen que quedar en la memoria si estamos hablando de distintos temas. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de Pedro y hablamos de Judas. Cuando hablamos de fe, tenemos que fijar en nuestra mente ciertas personas por lo que les pasó. ¿Qué les pasó a Job? Perdió posesiones. Perdió posesiones, perdió familia. Dios permitió que pasara por una situación en la que perdió todo. Y era un hombre sumamente rico. ¿Y qué personaje apareció ahí? Apareció Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces, como que desafía a Dios, hay un juego ahí entre Dios y este personaje, y Dios le dice: bueno, dale. Primero dice sus bienes y después le dice, bueno, su salud no toque su vida, ¿verdad? Pero este personaje vemos que vez tras vez, lo instiga, lo ahorca, lo aprieta, se mete con todo, pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde todo queda en la ruina y queda en llaga. Y aparecen los consejeros, los amigos, aparecen ahí que lo hostigan, lo castigan, le dicen que pecó, que por algo le vino todo eso, ¿verdad? Y al final vemos que, bueno, cuando pasó toda la prueba, ¿verdad? Él oró por sus amigos y Dios le restituyó mucho más de lo que tenía. Bien, gloria a Dios. Son personas de fe realmente, ¿verdad, hermano? Y también tenemos que hablar de un rey de la Biblia. Hoy cita Tiago, ¿no? Vos sos Tiago. Gloria a Dios. Y tenemos que hablar también de un personaje en la palabra que, si bien fue rey, también pasó por momentos muy difíciles y tuvo que echar mano a la fe. El rey David. El rey David, ¿verdad? Que lo tomamos como ejemplo cuando hablamos también de arrepentimiento. El Salmo 51, ¿verdad? Pero el rey David también fue perseguido, después que se equivocó, que pasó todo eso, que se levantó, su propio hijo lo quiere matar, lo persigue, ¿verdad? Enfrentó muchas guerras contra Saúl, y en determinado momento escribe un salmo, que quiero compartir con ustedes, que es un salmo que habla de la fe del rey David, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo amenazado de muerte. Salmo 27, hermano. Quizá muchos lo han leído, y si no, hay pasajes que sí lo van a recordar. Lo voy leyendo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Tengamos en cuenta cómo lo escribió. En momentos de angustia, de persecución, de peligro de muerte. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y se había levantado guerra, y había un enemigo, y había un ejército contra él. Una cosa he demandado a Jehová. En medio de toda esta angustia, ¿qué le demandó el rey David a Jehová? Una cosa sola le he demandado a Jehová: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto.
No estaba en una roca, ni estaba en un lugar alto, estaba escondido en las cuevas, en el desierto. Pero él le demandó a Dios una sola cosa. Le demandó que esté en la casa de Jehová para adorarlo y para bendecir. Porque él me esconderá en el tabernáculo, ya lo leímos, ¿verdad? El 6. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Lo que menos tenía en ese momento era júbilo, era alegría, ¿verdad? Lo que menos tenía. Pero ahí vemos lo que dice la palabra, convicción de lo que no vemos. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí falsos testigos y los que respiran crueldad. Y miren este versículo, si no ilustra lo que es la fe de un hombre de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí, ahora, en este tiempo, yo sé que no me vas a defraudar. Yo sé que no me vas a dejar. Y yo sé que me vas a defender de esta causa. Amén. Esa es la fe de un hijo de Dios en medio de la adversidad. Esa es la confianza de un creyente. Aguarda a Jehová y esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Como diciendo, vale la pena. Amén. Este es un pasaje para predicar de muchas maneras, ¿verdad? Este salmo es hermoso. Gloria a Dios. Estamos hablando entonces de hombres de fe, nombramos ya algunos muy importantes. Y ahora vamos a ver lo que dice el manual que todos tenemos. Vamos a la página 33. Página 33 del librito. Y en días anteriores, hermanos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, habíamos definido la fe, habíamos ido a un pasaje del libro de Hebreos. ¿Qué pasaje era? Leonardo, ¿no? Diego. ¿Qué dice el pasaje de Hebreos 11? 11:1. Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos, convicción de lo que no vemos. Dijimos que era algo, habían dos cosas diferentes ahí. Porque en esa misma lista hay dos clases diferentes de usos de la fe, ¿verdad? A unos les fue muy bien por la fe, a otros les fue muy mal, pero tenían la misma fe, ¿verdad? No se habla de certeza de lo que esperamos, cosas buenas, pero una convicción de lo que no estamos viendo, pero que sabemos que va a ser así. Amén. Y sabemos que esa fe está puesta en Dios y en su palabra. Amén, hermanos, ¿se acuerdan? Este lo hemos visto en la semana pasada. Algo que es digno de ser creído es Dios. Alguien digno de ser creído es Dios. Y algo digno de ser creído, su palabra, lo que sale de su boca. Amén. Sea todo hombre mentiroso, Dios verás, y todo hombre mentiroso, es decir, inconstante, ¿verdad? Falso. No está diciendo que todos somos malos, sino que el hombre es inconstante. Pero Dios es veraz. Gloria a Dios. Entonces vimos aquí algunos usos de la palabra fe. Hablamos de una fe para la salvación, que es la más importante. Hablamos de una fe para sanidad. Hablamos de una fe para milagros. Y hablamos de un don de fe, que es uno de los dones del Espíritu Santo, pero que algunos hermanos lo reciben en especial medida. Y ese don de fe lo usan para interceder, para orar en especial manera. Gloria a Dios. Y sabemos que la fe, ¿qué produce la fe? Y está escrito en un texto bíblico. La fe la produce el Espíritu Santo, sin duda. Cuando viene a nuestra vida y nos ayuda a entender el Evangelio y a creerlo. Porque si no, ¿qué dice la misma palabra? Es locura, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso también lo dice la Biblia. Pero si el Espíritu Santo no nos da ese don de fe, el Evangelio es locura. Creer en una persona que existe, que es real, que la historia lo recuerda, el año 0 después de Cristo,
pero creer que está vivo, que hace milagros y que está con nosotros y que vive dentro nuestro y que en su palabra nos enseña cómo tenemos que vivir, de ciertas cosas que tenemos que abstenernos, que cuidarnos, que privarnos, por amor a ese Cristo, a ese Dios, con la promesa de alcanzar una vida eterna, perfecta, gloriosa. Claro, esto sin fe, sin eso que el Espíritu produce, es locura, porque ¿cuál es el común denominador? No, aquí y ahora. La vida es acá y es ahora. Eso es lo que el común denominador de la gente natural, en su raciocinio mental, humano, entiende. Pero el Hijo de Dios entiende algo más, va más allá. Y ahí vemos actuando el don de la fe. No, yo creo, entiendo y estoy seguro de que esto que está acá es así, que Dios me llamó a algo más que vivir esta vida. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Que las cosas de este mundo, las cosas terrenales, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no vienen del Padre, sino que vienen del mundo. Y el versículo siguiente dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí obra la fe para entender pasajes como esos y decir, caramba, vale la pena, como dice el rey David, sí, espero que va, porque vale la pena, porque hay mucho más. Y si leemos el libro de Apocalipsis, en cada una de las cartas, dice, al que venciere, y hay una promesa, le daré, lo pondré en alto, le daré un nombre nuevo, pero eso es el que venciere, que las cosas de esta vida. Y ahí también se obra el don de fe. Hermanos, al manual, página número 33. Dice, tercer punto, la realidad de una fe salvadora. Entonces aquí dice negativo y positivo, como si fuera una clase de electrónica. Yo lo negativo lo taché y le puse incorrecto, porque quiere decir cosas que son incorrectas en cuanto al uso de la fe. Y donde dice positivo le puse lo correcto. Gloria a Dios. Primero, la fe no es un conocimiento intelectual. ¿Verdad, hermano? ¿Lo tienen ahí? Entonces, en cuanto a la fe, lo que no es correcto, o sea, lo incorrecto, no es un conocimiento espiritual, no es un conocimiento intelectual. Porque no basta saber o pensar que hay un Dios. Lo hablamos, ¿verdad? Hay un personaje que también lo conoce, sabe que existe, y sin embargo, no le obedece. No lo obedeció. No quiso sujetarse y su fin, con conocimiento y todo, ya sabemos cuál es. ¿Verdad, hermano? Entonces, la fe no es nunca un conocimiento intelectual. La fe quiere decir esto, que no la vas a ir a encontrar a los libros de ciencia. La fe no la vas a ir a encontrar razonando humanamente las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se disciernen, ¿cómo dice la Biblia? Espiritualmente. Entonces, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y los que son espirituales piensan en las cosas del espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero humanamente, el intelecto humano no está preparado para las cosas espirituales, porque ha sido maldecido por el pecado, somos una raza caída, carne y sangre no hereda el reino de los cielos, tampoco puede, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios tiene que obrar algo para producir ese don de fe, que después lo traslada a la mente. Y entendemos la palabra, ¿verdad? Porque después tenemos que ir a la palabra y entenderla. Porque si no la entendemos, solamente sería una fe loca, una fe ciega, una fe. Y tampoco es eso la fe. Pero sí no es un conocimiento intelectual. Con eso no alcanza. Con eso no alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no podremos tampoco ir a la Biblia intelectualmente y de ahí obtener verdades espirituales. Porque ¿cuántos analizan la Biblia en el liceo? Han dado la Biblia como algo literario, como algo histórico, quizá moral, quizá con buenas enseñanzas, con buenas cosas, pero no produce arrepentimiento. No produce, caramba, acá Dios dice que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos, me voy a arrepentir. Lo leen y veo como que lo pasan por alto, ¿verdad? Porque todo lo pueden leer. Pero ¿cuál es la diferencia? No desaprovecha porque nos va acompañada de fe. Entonces, la fe no es algo intelectual.
¿Iba a decir algo? Y que muchos la juzgan también basados en el razonamiento. Algunos pasajes que ya leímos, Jesús dice, si creen y permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Estos textos están acá. Entonces, el creer es una obra que hace el Espíritu, pero después el permanecer es algo que va de la mano y lo tenemos que ayudar nosotros con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo. Hoy día una hermana, creo que oraba acá, que muchos hermanos se están desanimando, pasan el mismo pando, lo vimos en el culto, ¿verdad, hermano? Hay que perseverar. Hechos capítulo 8, versículo 13, lo de Simón, ¿verdad? Simón el mago, tuvo ahí un acto de haber creído porque vio los milagros que hacían los discípulos, pero después él quería hacer lo mismo, pero no había entendido. ¿Quién le ofreció a los discípulos, Simón? Dinero. Le dio plata y no, tu dinero pelea contigo por cuanto has creído que el don de Dios se compra con dinero, ¿verdad? Fue una fe que lo motivó, que le tocó las emociones porque vio el mover de la mano de Dios. Era una época de auge, de avivamiento. Entonces este hombre que tenía, ojo, porque era un hombre entendido en artes mágicas, tenía esa inquietud espiritual y dijo, por ahí va la cosa. Y él también quería recibir el Espíritu Santo y todo eso, pero entendió mal. Iba por otro lado. Aparte era como un negocio, porque había gente que trabajaba para él también. Y los apóstoles le cortaron el negocio. Entonces, bueno, no terminó de entender cómo era la cosa. Dice, no es un conocimiento intelectual. Parte B, dice, no es una fe de obras. No es una fe de obras. ¿Qué quiere decir esto? No es una fe de obras meritorias, dice acá. ¿Qué querrá decir eso? Ahí está. La fe. Por obra le quitaríamos el peso. Ya, Diego. Tiago, el nuevo nacimiento la rompió. Gloria. Mis hermanos queridos, nos habla esto y la Biblia lo contrasta y están los textos acá. De que la fe cristiana, nuestra fe personal puesta en el Señor, no está condicionada, ¿cómo explicarlo? Porque sí tiene que ver, pero la Biblia dice claro que la salvación es por fe, mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y no por cosas que podamos hacer. Eso quiere decir obras. Es decir, yo no puedo hacer nada para alcanzar la salvación por mí mismo. Como hay enseñanzas falsas por ahí, que, bueno, basados en el interés, en lo económico, o directamente fruto de una obra satánica para desviar a la gente, para que no entienda realmente la salvación y no se salven, se ha tergiversado el tema de la salvación a través de la fe puesta en Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, tenga vida eterna. Y el versículo que sigue es muy importante también, porque el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Cierra el concepto. Entonces, a ver, esa salvación es en base a la fe en Jesucristo. ¿Qué pasa con Cristo? Todo el mundo habla de él, porque antes y después de Cristo. Estamos en el 2021 después de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, conocer, saber, todo el mundo. Ahora, es distinto cuando aquellas personas fuimos tocadas por Dios, y eso es su libre albedrío, y nos dio ese don de la fe, para entender que Cristo fue Dios, que vino al mundo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo, se humilló, se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Donde ya no fue un personaje, un profeta, un maestro, alguien que hizo muchos bienes. Era Dios que tomó forma humana, entregó su vida, luego la volvió a tomar, y en ese acto lo que hizo fue pagar el precio que demandaba el pecado de la humanidad. El Santo nos da, es una fe que nos mueve, nos lleva a arrodillarnos en la presencia del Señor, a orar, a pedir perdón, a arrepentirnos, pero también nos lleva a levantarnos y a hacer cosas. ¿Están acá? Compartir con los hermanos,
Anunciar el plan de salvación al que está perdido. Animar a un hermano que está decaído, que está deprimido. Ir al hospital a orar. Orar por los enfermos, los necesitados. La hermana que antes lo hacía y ahora por sus temas ya no lo puede hacer. Se hinca en su casa de madrugada y ora por los enfermos e intercede por cada uno de ustedes y por mí también, como me lo dijo. Eso, hermano, es producto de una fe activa. Que Dios premia, que Dios ve y que mueve la mano de Dios. Eso es lo que hace que la persona cuando cree, esa fe produzca obras. No son las obras la base de la salvación, pero como somos salvos y hemos creído, obramos. No existe tal cosa como un creyente inactivo. Al pastor, ver, y hay que está quieto, que no está haciendo nada, que ya pasó, por supuesto, por una etapa de crecimiento, ¿verdad? Que ya está. Hermano, vení, vamos a ordenar, así ya vamos a limpiar, vamos a hacer esto y lo otro. Primero porque nadie puede hacer todo solo. Pero segundo porque hay que incentivar a los hermanos a que su fe se transforme en acción, se transforme en obras. Lo mismo con las ofrendas, con el diezmo, ¿verdad, hermano? También es incentivar la fe en este sentido, que vamos a ver la mano de Dios en esta área. Que sembramos y el Señor responde y el Señor no le va a faltar nada. Amén, hermano. Y también eso es incentivar a la fe de los hermanos. Gloria a Dios. Entonces el tema de la fe y las obras, ¿verdad? Hay un dicho muy común que está bueno, vamos a repetirlo. No hacemos obras para ser salvos, sino que como somos salvos, hacemos obras. ¿Verdad? Primero lo primero, después lo segundo. Yo lo pasé por acá. Lo positivo. Los fatalistas, los que no se dan. Dice lo correcto, la parte 2. La parte incorrecta, el tema del conocimiento intelectual. La fe que salva a través de las obras, eso es incorrecto. Pero después vamos a ver lo que es correcto, a la luz de la Biblia. Página 33. Lo que es correcto. Primero dice, es la manera de recibir la salvación. Amén. Esto sí es correcto, ¿verdad, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree será salvo. El que creyere será salvo. Creer en el Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Amén? Amén. Entonces, todos estos pasajes nos están hablando del fundamento de la fe. Porque por gracia sos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esa segunda parte que dice, y esto no de vosotros, quiere decir que esto no es mérito nuestro. Que no es mérito humano, es de parte de Dios. Dios, en su misericordia, en su amor, hizo todo el plan de salvación desde el principio, ¿verdad?, de la humanidad. Desde antes que el mundo existiese, ya estaba Cristo presente en los planes de Dios, porque sabía todo lo que iba a pasar. Pero aún así, Dios hizo el mundo, hizo el hombre, y Cristo ya estaba en los planes, dice que el Redentor estaba preparado desde antes del principio del mundo. Entonces, por fe, y esto no de ustedes. No hay nada que decir ese pasaje. No crean que ustedes hicieron algo en esto. Esto es todo obra de Dios. Lo que nos toca a nosotros es ser agradecidos y actuar en consecuencia. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Hechos capítulo 16, versículo 31, lo que ya hemos hablado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la manera correcta de pensar en la fe es que es la forma de recibir la salvación. ¿Verdad, hermanos? Quizá muchos lo hemos escuchado o se nos ha hecho creer esas cosas. Que una persona cuando parte, bueno, si no sabemos qué vida tuvo o si fue malo, bueno, quizá lo hemos escuchado, hermano, digo, porque quizá algunos lo hemos oído. La persona tiene la posibilidad de hacer una misa, o poner cierto dinero, o prender ciertas velas, o hacer cierto ritual, y la persona, bueno, sale de un lugar de tormento o de un purgatorio que inventaron los católicos y lo sacan para el cielo. Y no es así. Y no es así. La salvación es personal y es mediante la fe en Jesucristo. No hay
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Es el acto propio del hombre, pero hecho bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Quién puede leer 1 Corintios 12:3? Una frase en la calle, en alguna catedral de cristal muy hermosa y muy linda, que dice Jesucristo es el Señor. Amén. Y acá tengo un texto que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, cualquiera que diga que Jesucristo es el Señor, según lo que podemos entender, tiene el Espíritu. Ojo, no todo lo que reluce es oro. El texto dice, no todo el mundo puede, no se puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Acá comentamos algo de una respuesta que le dio Pedro al Señor cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Verdad? Le decían, Elías, alguno de los profetas, Juan el Bautista, y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le contestó? Feliz de vos, porque esto no te lo dijo nadie, esto no lo aprendiste de nadie, sino del Espíritu, sino de mi Padre que está en los cielos. Decir que Jesucristo es el Señor, todos lo pueden decir. De hecho hay una religión que lo hace, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Pare de sufrir. Yo por si alguno estuvo, alguno vino de ahí. En nuestra iglesia tenemos muchas personas que vinieron de ahí. Y es el acto propio del hombre, la fe, pero bajo la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa fe para salvación. Sí. Amén. Página 34, punto C. Sí. La fe es algo que ejercemos los hombres, los seres humanos, que afecta a toda la persona entera. Romanos 10, 9 y 10. ¿Quién lo lee? A ver, afecta a la persona entera. Ah, qué frase. La confesión oral, verbal y la fe interior trae salvación total. Cuando la Biblia usa la palabra corazón se refiere al hombre, todo lo que dice ahí. Pero vamos al texto y entendemos por qué dice esto, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué más? Con el corazón se cree para justicia. Esto involucra, es lo que dice acá, es un acto hecho por el hombre que afecta a la persona entera. ¿Por qué nosotros tenemos la costumbre de hacer que la persona acepte a Cristo? ¿Por qué? Porque estamos basados en este pasaje. En este pasaje. Con la boca se confiesa para salvación, es la oración para aceptar a Cristo. Por lo general, no está escrita ni es un ritual. Pero la persona reconoce, yo reconozco que soy pecador, te pido perdón por mi pecado, te pido que me perdones, que me aceptes como tu hijo, en fin, ¿verdad, hermano? Entonces la persona confiesa con su boca que es pecador, que necesita arrepentirse y le pide al Señor que gobierne su vida. La oración de confesión, ¿verdad? La oración de fe, como decimos. Que por lo general, esto es costumbre de cada uno, por supuesto que sí, nada que decir. Pero en algunos lugares se espera que la persona entienda un poco más, que entienda realmente su condición de pecador, para que tenga la necesidad de convertirse. Otro tema es decir, yo no sé si la persona va a vivir hasta mañana o hasta un mes, hasta que entienda. Le hago aceptar a Cristo ahora por las dudas. Como dijo el hermano, ¿no? Que una persona, un joven, falleció con 29 años de manera súbita. Es un hecho de la persona de confesar, de hablar, de testificar y de decirlo, ¿verdad, hermano? No es una fe simplemente espiritual, sino que aquí la persona también tiene algo que ver. Entonces dice punto D. La fe que salva revela tres elementos diferentes. Tres elementos diferentes en los que obra esa fe de salvación, la fe salvífica. ¿Se acuerdan que había otros tipos de fe, verdad? Para milagros, para sanidad, en fin, pero hay una fe para salvación. Cree en Jesucristo y será salvo en tu casa. Entonces, tres etapas que va a decir esto, tres formas en las que esa fe actúa. Primero, ¿qué dice ahí? Un consentimiento intelectual. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la persona tiene que entender para poder tener fe, porque si no,
Podemos creer en cualquier cosa, ¿verdad? Por eso el tema de los estudios bíblicos, por eso el tema de venir al culto, escuchar la palabra. Porque la fe no se basa en conocimiento intelectual, recién lo dijimos. Sí. Pero una vez que hemos creído, sí tenemos que tener un conocimiento intelectual. Claro. ¿De qué estamos creyendo? Sí, amén. ¿Qué estamos creyendo? Porque si no viene el tema de la manipulación. Sí. ¿Qué creemos? Porque si no, se cumple la palabra. En los posteriores tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, conforme a su propia concupiscencia, que van a hacer mercadería de ustedes. Y Sí. los van a llevar de aquí para allá y, en fin, todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo. Van a venir conforme a sus propias concupiscencias, amontonarán a la gente, le enseñarán fábulas, doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, después que hemos creído, la fe no se basa en algo intelectual, pero después que el Señor ha obrado fe en nosotros y ha despertado la fe, es responsabilidad de los ancianos de la iglesia, el pastor es un anciano de la iglesia, guiar esa fe y, por supuesto, a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí sí viene algo intelectual. Y yo tengo que escuchar la palabra y entenderla. Entender la palabra. ¿Hay que entender la palabra o hay que creerla? Simplemente. Hay que entenderla y hay que creerla al mismo tiempo. ¿Verdad, hermano? Porque hay cosas que no vamos a entender. Pedro mismo describe que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Ahí sí, hay que aplicar una fe en que, Señor, si está escrito es así, es amén. No puedo cuestionar. Pero después, hermano, hay cosas que yo las puedo entender en la palabra, ¿verdad? Me dice claramente la Biblia cómo tengo que vivir, cómo tengo que tratar a mi esposa, cómo tengo que tratar a mi esposo, a mis hijos, cómo tengo que conducirme en mi trabajo, cómo tengo que tratar a mis empleados si soy patrón, cómo tengo que respetar a mis padres si soy hijo y estoy bajo la responsabilidad de ellos, ¿verdad, hermano? Cómo tengo que conducir mi vida privada, cómo tengo que cuidar mis ojos. Santiago me habla mucho de la lengua, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que entenderlas en la Biblia. Y la Biblia dice no, la Biblia dice pecado, la Biblia dice, en fin, las que hacen tales cosas no es de dar el reino de los cielos. Ahí no hay que espiritualizar mucho, ahí hay que entender. ¿Verdad, hermano? Llega un momento que la leche tiene que transformarse en vianda. Y ahí viene el tema de lo que le pasó a los 70 discípulos de Jesús. Ah, no, ya esto ya no. Ya esto ya no quiero saber nada, me voy. Y quedaron 12. Entonces, un consentimiento intelectual es la parte humana que dice, creo. Acepto creer. Entiendo lo que dice la palabra, lo acepto y sería como decir, acepto el desafío. Una vez que lo he entendido, lo que el Señor demanda y espera de mí, yo estoy dispuesto. Lo entendí. La vida